El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 10, y escuche la lectura de la palabra de Dios en la traducción del texto de Reina y Valera del año 2000 y llamada esta versión la edición científica mundial. Escuche atentamente lo que dice la Escritura, palabra de Dios. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que mientras yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora sabéis qué lo detiene, a fin de que a su debido tiempo Él sea revelado, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Amén. Dios nos bendiga por su santa y poderosa palabra. Les invito ahora a que hagamos una breve oración para invocar la dirección de nuestro Dios. El Espíritu Santo nos guía hacia todo lo que es verdadero, lo que es sano, lo que es de edificación para nuestras vidas. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Invocamos tu presencia, Señor, y tu guianza. Espíritu Santo del Señor, guíanos hacia todo lo que es verdadero, Señor, conforme a tu promesa. Respáldanos, Señor. Y mientras tu palabra es expuesta, Espíritu Santo de Dios, obra en cada corazón, abre el entendimiento, danos inteligencia espiritual y permite que tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Toma control y autoridad de los aires, de esta transmisión, de los equipos, principalmente, Señor, de cada alma que se dispone a escuchar tu palabra. Ministra, Señor, tú, conforme a tu poder, conforme a tu potencia, en el nombre que es sobre todo nombre, nombre de Cristo Jesús. El pueblo del Señor dice amén, amén y amén. He titulado esta disertación Agenda Tribulacionista. Agenda pretribulacionista. Tome nota, por favor. Si usted está interesado en el bosquejo, las notas de esta predicación, puede escribirnos a nuestros contactos. Agenda pretribulacionista. Como su nombre lo indica en el título, nosotros somos de una postura teológica llamada el pretribulacionismo. Pretribulacionismo. Es decir, que básicamente creemos que el tiempo que Jesús llamó gran tribulación no nos compete a nosotros, que va a ocurrir antes algo que va a evitar que nosotros participemos
o seamos objeto de los juicios y de la maldición que va a llegar a la tierra en la gran tribulación. Agenda pretribulacionista. Ese es el título de nuestra disertación. Vamos a introducirnos entonces en los pensamientos introductorios de esta disertación hasta llegar a los puntos principales y derivar de allí principios, verdades espirituales que van a regir nuestras vidas. Ante nuestros ojos se han hecho notables descubrimientos en los últimos 15 años con respecto al pueblo de Israel y que son profecías que se han cumplido de una manera sorprendente. Oiga esto con atención. La arqueología, la ciencia en general, ha hecho unos notables descubrimientos. Notables descubrimientos. Estos descubrimientos han sido noticia mundial. Se han dado ante nuestros ojos en estos últimos 15 años. Y son descubrimientos que han movido la atención mundial, tanto de aquellos que son creyentes como de aquellos que no lo son. Escuche con atención esta lista que a continuación vamos a dar para que usted vea realmente lo sorprendente de estas cosas y cómo usted va a confirmar el cumplimiento de las profecías que en la palabra de Dios están escritas desde hace miles de años y que se han cumplido delante de nuestros ojos. Cada uno de estos hechos tiene que ver de una manera directa con estas profecías, el cumplimiento de ellas delante de nuestros ojos. Escúchelas con atención. Se completó el mapa genético del ser humano, genoma, y descubrieron cuál es el gen característico de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Mire esto. Todo el mundo sabe, esto es noticia, que a comienzos de este siglo XXI, un laboratorio israelí descubrió la secuencia final del genoma humano, el mapa genético, lo que ellos llamaron el libro de la vida. A partir de allí, los judíos se dieron a la tarea de descubrir cuál es el gen particular de la tribu de Leví. ¿Qué tiene que ver la tribu de Leví con el genoma humano? Sencillo, es que ellos querían saber quiénes realmente podían ser miembros de la tribu sacerdotal, la tribu que se encargaba de los oficios del templo. Y lo han descubierto. Ellos han descubierto cuál es el gen particular que distingue a todas aquellas personas que son parte de la tribu de Leví, los que ellos llaman los Coanín, los sacerdotes, la tribu de los sacerdotes, los Coanín. Ya descubrieron el gen y de inmediato se dieron a la tarea de empezar un proceso de instrucción y de capacitación a estas personas para que obviamente cuando ellos tuvieran ya el templo construido, estas personas se encargaran de sus tareas respectivas. ¿No le parece a usted esto algo sorprendente? Es sorprendente. Y además de eso, es profético lo que se está dando. Se constituyó el Instituto Nacional del Templo en Israel para levantar el tercer templo y capacitar ministerialmente a los individuos que formarían la tribu sacerdotal que oficiaría en el templo. Así es. Se institucionalizó, se constituyó una entidad educativa llamada el Instituto del Templo. Esto es Vox Populi. Esto está en la internet. Usted puede buscar en la internet y usted puede constatar que lo que estamos diciendo es verdad. Esta institución existe, el Instituto del Templo, con un solo propósito. ¿Cuál? Construir el templo que los judíos en la actualidad no tienen. Este instituto tiene este propósito y está trabajando en esto. Escuche, en años recientes, parece que esto data del año 2018, el director nacional del Instituto del Templo aprovechó
un encuentro que hubo entre Vladimir Putin, el premier de Rusia, y el presidente norteamericano Donald Trump. Ellos se reunieron en Jerusalén y el director del Instituto Nacional del Templo logró que estos dos personajes se reunieran allí en el Cótel, la explanada del templo. Y este personaje persuadió a Putin y a Trump de la conveniencia que tendría el hecho de construir el templo. La conveniencia no solo para Israel, sino para el mundo entero. Y que ellos, como representantes de las dos principales potencias del mundo, eran los llamados a ponerse de acuerdo para que el mundo pudiera disfrutar de la construcción del templo de Jerusalén. Esto es algo sorprendente. Parece que Trump y Putin mostraron cierto interés y el deseo de querer contribuir con este proyecto. Por eso es que usted vio que Trump, después de esta reunión, hizo que se trasladara la embajada norteamericana a Jerusalén. Esto fue noticia mundial también. Y declarara a Jerusalén capital de Israel, porque esto contribuye al mismo propósito. Ahora, no sabemos a ciencia cierta, hasta la fecha de hoy, cuál fue la determinación de Vladimir Putin. El hecho es que ya la intención está. El Instituto Nacional del Templo quiere construir el templo, y no solo eso, sino que empezaron a capacitar a los futuros miembros de la tribu de Leví para que oficien en el templo estas personas. Recuerde usted que en el templo solamente oficiaban los miembros de esta tribu, la tribu sacerdotal. ¿Ve? Y el oficio de sacerdotes era realizado por los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Si usted no era parte de esta tribu, de esta descendencia, usted no podía ministrar en el templo. Solamente estos. Son dos cosas sorprendentes que se han cumplido delante de nuestros ojos. Así que no tiene nada de raro que en los próximos días nosotros veamos cómo se reconstruye el templo de Jerusalén. Se reconstruyó el Tribunal de Justicia Religioso Antiguo, Sanedrín. Este es otro descubrimiento y algo que se ha cumplido delante de nuestros ojos en estos últimos años. El Sanedrín judío era una corte que se encargaba de los asuntos judiciales de la nación, una especie de tribunal de justicia. Estaba compuesto por 70 ancianos y un presidente. Este Sanedrín había dejado de funcionar desde el año 1425, siglo XV. Había dejado de funcionar. Y las autoridades de Israel se habían mostrado reacias a que este tribunal se reconstruyera, nuevamente se reinstaurara, debido al alto carácter, al alto perfil que debían tener sus miembros. Sin embargo, a pesar de todas estas restricciones, ya el Sanedrín está reconstruido como tribunal de justicia, listo para operar como antes lo hacía, desde el templo, como antes lo hacía. Esto es sorprendente, esto es algo sobrenatural, esto no puede ser casualidad. Se descubrió un ejemplar de la vaca alazana, especie que estaba extinguida, y de inmediato se comenzó el cultivo de esta especie. La vaca roja es la que se usa para los sacrificios de holocaustos, especialmente en la fiesta de Yom Kippur. Escuche, con respecto al Sanedrín, no solo se restauró la institución, sino que se nombró al sumo sacerdote ya, el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote. El nombre de este personaje incluso es conocido a nivel mundial ya. Baruch Kahanan. Baruch Kahanan es el nombre del sumo sacerdote actual
del Sanedrín en Israel. Hace unos pocos años también se descubrió un ejemplar de la vaca roja, la vaca alazana. ¿Qué tiene que ver esto con Israel? ¿Qué tiene que ver esto con las profecías? Tiene que ver mucho. Es que resulta que este ejemplar de este animal estaba casi extinguida. Y descubrieron que nació un ejemplar. De inmediato los judíos se dieron a la tarea de cultivarlo. Cultivar rebaños de esta vaca roja, porque es que esta es la vaca que se usa especialmente para los sacrificios de holocaustos y en la fiesta de Yom Kippur. Así que ellos aspiran que en el próximo Yom Kippur que se dé, ellos puedan tener el templo, oficiar las ceremonias de la fiesta y celebrar la fiesta junto con los sacrificios de la vaca roja. Esto es sobrenatural. Esto es profético, mi amado hermano. Y ante estas noticias, usted como iglesia, como pueblo de Dios, tiene que estar atento. Tiene que estar apercibido de estas cosas, porque estas cosas están anunciando un evento que es inevitable que ocurra. ¿Cuál es ese evento maravilloso? El arrebatamiento de la iglesia, mi amado hermano. El arrebatamiento de la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada en un tiempo que es antes de la gran tribulación. Un tiempo antes de la gran tribulación. Antes que estos 7 años de juicio, de ira divina, se desaten sobre la tierra, se va a dar el arrebatamiento de la iglesia. Y estos eventos lo están anunciando a grandes voces. Por eso es que no podemos ser ciegos ni sordos, estar desapercibidos, enfocados en otras cosas que no son importantes en el reino de Dios y enfocarnos en las cosas que son realmente importantes, como estas. Ante estos hechos proféticos cumplidos, se han levantado críticos burladores y detractores de la postura teológica del pretribulacionismo. Eso es así. Como estas cosas se han cumplido, entonces los críticos de esta postura, ¿cuál postura? La pretribulacionista. Dígalo conmigo para que no se le enrede más la lengua. Pretribulacionista. Estos críticos, detractores y hasta burladores han dicho, bueno, ¿y ahora qué dicen? Los pretribulacionistas van a tener que recomponer su postura, porque todas estas cosas se están cumpliendo, ya están cumplidas, así que se supone que deberíamos estar en la gran tribulación. Sin embargo, aquí están todavía los pretribulacionistas, los predicadores del rapto, ¿ve? Y de una manera burlona, de una manera satírica, han publicado hasta videos en la internet diciendo, ajá, ¿y por qué están todavía aquí? ¿No se suponen que ya deberían ser arrebatados? Una burla irónica, pero ignorante, porque no tienen claro realmente cómo es la agenda pretribulacionista. Así que usted no se desprenda de la sintonía, no se desprenda de aquí, de esta transmisión, porque usted va a aprender ahora por la palabra de Dios cómo es el orden de esta agenda. Alabado sea el nombre del Señor. Estos dicen, si se han cumplido estas cosas, entonces estamos en la gran tribulación. Y si esto es así, entonces ¿por qué no ha ocurrido el rapto? Esa es la pregunta que ellos se hacen. ¿Por qué no ha ocurrido el rapto? Si ya lo único que falta es que el templo sea reconstruido y punto. Y al parecer el templo lo van a reconstruir los judíos en menos de 24 horas. En un tiempo de Shabbat, en un día de descanso, un día de reposo. Ellos lo han dicho así. Ellos han aseverado que ellos construyen el templo en 24 horas, es decir, en un día de Shabbat. ¿Ven? Y lo han hecho público. Y cuando ellos hacen estas declaraciones, de una vez los musulmanes, los que están en contra, los islámicos, los que están en contra del judaísmo, del pueblo de Israel y aún de los cristianos, ellos dicen, construyanlo y verán. ¿Ve? Porque eso es así, esto va a provocar un enorme conflicto a menos que haya alguien o algo que lo impida. A menos que haya alguien o algo que impida que se dé una hecatombe mundial con la construcción de ese templo. Por eso es importante que aquellos que profesamos que la iglesia no pasará por la gran tribulación,
tengamos absolutamente claros los eventos y el orden cronológico de la agenda pretribulacionista. Yo le pregunto a usted, mi amado hermano, ¿usted sabe cuál es el orden de esta agenda? ¿O usted es una persona que no tiene ni idea de lo que va a ocurrir con la profecía, la agenda profética de Dios para los tiempos finales? Es importante, por eso es que el apóstol San Pablo dice que usted y yo debemos vivir como de día, como hijos de la luz y no como en tinieblas, como hijos de la noche. Lo que eso significa es que usted y yo tenemos que estar entendidos, apercibidos de esta agenda para no ser confundidos, para no estar por allí aturdidos, escuchando profetas y escuchando profecías por todos lados, buscando orientación, buscando certeza acerca de los eventos escatológicos. Por eso es que hay que estudiar la palabra de Dios. Porque cuando tú no estudias la palabra de Dios, tú te haces blanco fácil de cualquier falso maestro que te enseñe cualquier locura. Alabado sea el nombre del Señor. La agenda pretribulacionista se caracteriza por una serie de eventos claramente revelados en la Escritura. Así es. Esta agenda pretribulacionista es la agenda profética del Señor para los tiempos finales. Está bien clara. Tiene eventos cronológicamente ordenados que siguen uno al otro y que no traen ninguna confusión. Y como le estoy diciendo, esto debe ser conocido ampliamente por todo aquel que es creyente, todo aquel que es cristiano. Debe tener bien entendido esto. Alabado sea el Señor. Esta postura teológica es ampliamente respaldada por la palabra de Dios. Es una postura hermenéuticamente correcta y es la única que ofrece esperanza para el futuro de la iglesia y de su pueblo Israel. Así es. Hay un elemento que se llama esperanza. Y solamente aquellos que creen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación son aquellos que tienen esperanza. Existen otras posturas que no infunden ninguna esperanza al creyente. Y estamos afirmando que la postura pretribulacionista es la que hermenéuticamente puede ser aprobada y es correcta para interpretar las escrituras de una manera sana. La agenda pretribulacionista tiene respaldo bíblico y hermenéutico. No hay otra postura que soporte el análisis hermenéutico y que te provea a ti certeza, seguridad, aunque los eventos que está estudiando son eventos que están en el futuro, que no se han cumplido. Sin embargo, si nosotros seguimos las pautas hermenéuticas de una manera sana, intencionalmente sana, no premeditada, vamos a encontrar que esta es la postura que más respaldo tiene a la luz de las Sagradas Escrituras. Y no solo eso, sino que es la única que nos da esperanza para el futuro. Las otras posturas con respecto al futuro no son correctas, no soportan el examen hermenéutico, son premeditadas, están hechas intencionalmente para que la gente crea en ellas, pero no es sana, no es correcta, no soportan el examen hermenéutico. Y si hay aquí alguien que me está escuchando que cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, o que la iglesia va a pasar hasta la mitad de la gran tribulación y que allí es donde se va a dar el arrebatamiento, escríbanme. Yo le desafío a usted, que dice que conoce las escrituras, a ver si usted me prueba hermenéuticamente que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, o que la iglesia no va a vivir ninguna gran tribulación, sino que esto es un evento que es inventado por los pretribulacionistas. Escríbame, llámeme, póngase en contacto conmigo y abramos un debate sencillo, un debate serio sobre este tema, sobre esta postura. Y a la luz de la palabra de Dios vamos a recibir iluminación, verdad, certeza y sobre todo, como estoy diciendo, esperanza para el porvenir. Conozcamos hoy cuáles son los eventos escatológicos de esta agenda. Vamos a conocer hoy cuáles son los eventos de esta agenda.
los eventos cronológicos que van a desarrollarse conforme los plantea la palabra de Dios y esta agenda pretribulacionista. Primero, intensidad y aumento de la apostasía. Intensidad y aumento desmesurado de la apostasía. Ahí está el primer elemento. Segundo, manifestación del anticristo. La manifestación del anticristo, un personaje que la Biblia le llama también inicuo, la manifestación del inicuo, del anticristo. Tercero, reconstrucción del templo de Israel. La reconstrucción del templo de Israel, el templo de los judíos en Jerusalén. Este es el tercer evento. Número 4. Terminación del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Va a cesar, va a terminar el ministerio del Espíritu Santo que hoy ministra a la iglesia de Jesucristo. Y no solo a la iglesia, sino al mundo gentil. Es decir, aquellos que no son judíos. Número 5. Arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Ahí está. Ese es el quinto evento, el arrebatamiento de la iglesia. Y esa es la esperanza bienaventurada de todos aquellos que creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor para siempre. Vamos a enfocarnos entonces en nuestro primer punto. Intensidad y aumento de la apostasía. La intensidad y el aumento desmedido de la apostasía. Ahora, definimos de entrada qué es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La negación de la fe. Aquel credo sano que tú profesabas, que tú confesabas, de repente cambias. Ya tus convicciones, tu modo de pensar cambia. Ya no es como antes. Esto se llama apostasía. Abandonar los principios iniciales de tu fe. Dejar los principios iniciales de tu fe. Abandonar la postura doctrinal de tu fe. La que tenías por años. Recuerdo aquí a un eminente pastor americano, el director de una emisora de radio que yo escuchaba mucho cuando estaba recién convertido. Esta emisora transmitía la palabra de Dios, el mensaje del evangelio a través de sus ondas. Estaba en onda corta esta emisora, se llamaba Radio Transmundial. Pero había también otra frecuencia en donde también emitía una emisora cristiana, se llamaba Family Radio. Family Radio, su director y fundador, Harold Campins. Harold Campins, este señor, por más de 50 años profesó la postura pretribulacionista. 50 años. Pero por allá, por el año 2010, 2011, 2012, Harold Campins renunció a esta postura. Dejó de creer que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación y cambió su postura. ¿Sabe cómo se llama esto? Eso se llama apostasía. Apostasía. Ahora usted me dirá, apostasía siempre ha habido. Siempre ha habido gente que ha negado su fe. Incluso, mire, en el texto bíblico que acabamos de leer, segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, Pablo advierte a la iglesia de Tesalónica con respecto al hecho de que no se dejaran mover tan fácilmente de su modo de pensar, porque había gente que por espíritu, por palabra o por carta podían hacer que ellos abandonaran su fe, abandonaran su creencia, sus convicciones. De hecho, a la comunidad de Tesalónica le llegó una carta que circuló entre ellos en donde les aseveraban que ya el Señor había venido, que ya el arrebatamiento de la iglesia se había dado. Y esto había traído obviamente confusión, esto trajo desesperanza y angustia, temor a la gente de Tesalónica. Y por eso le escriben a Pablo para que Pablo ponga en orden las cosas, para que Pablo aclare el asunto. Eso está ocurriendo hoy también. Por allá hay gente que por espíritus de error, de profecía, ¿ve?, se dejan mover fácilmente de su modo de pensar. O por carta incluso, ¿ve?, profecías escritas, ¿ve?, o por palabra. Un predicador, un maestro por ahí sale diciendo
que esto del arrebatamiento es una falsedad, que es un engaño y que esto no se va a dar y que la iglesia va a pasar por este tiempo terrible que Jesús llamó la gran tribulación. Te estoy diciendo a ti en el nombre del Señor, no te dejes mover de tus convicciones. Estamos en tiempos peligrosos y esto es lo que hace que estos tiempos sean peligrosos. ¿Ve? Gente que anda por allí engañando con cartas, con profecías, con enseñanzas, con predicaciones, con mensajes. ¿Y a quién mueven? Aquellos que no tienen convicciones firmes. Aquellos que no tienen una doctrina sólida, un fundamento sólido en su fe. Estos son los que terminan siendo movidos fácilmente. Pero tú no puedes ser de ese grupo. Tú tienes que ser de aquellos que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Y que ante estas circunstancias, ante estos ataques, tu fe sea firme y tu esperanza se fortalezca en el Señor. Los apóstoles San Pablo, San Juan y San Pedro advirtieron con claridad que esto sería un signo del final de los tiempos de la iglesia. Verso 7 y 1 de Juan 4:3. Ahí en el verso 7 de la segunda epístola a los tesalonicenses, Pablo dice con claridad que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el ministerio del anticristo. Ya está en acción. Y eso lo dijo Pablo hace más de 2000 años. Ahora imagínate tú si han pasado 2000 años hasta la fecha. ¿Cuánto más estas palabras cobran vigencia? ¿Cuánto más? Nosotros sabemos que el ministerio del anticristo y todos sus anticristos está vigente, está en acción. Pero esto no solo lo dijo el apóstol San Pablo, también lo dijo el apóstol San Juan, cuando escribe su primera carta universal, allá en el capítulo 4, vamos a leer ese texto de la palabra de Dios, porque San Juan también lo ratifica. San Juan lo dice con certeza absoluta, que ya estaba en acción el anticristo y su ministerio. Lo que no tenemos de una manera clara manifestado al mundo es su presencia, es su aparición. Nadie sabe quién es el anticristo. Todavía nadie lo sabe. Nadie lo puede señalar porque no se ha manifestado públicamente al mundo. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo, dice el apóstol San Juan. ¿Qué es lo que está en el mundo? Te reitero, está en acción el misterio de la iniquidad. El ministerio del anticristo ya está funcionando. Desde hace 2000 años está funcionando. Y San Juan lo advierte aquí a sus lectores. Primera de Juan, capítulo 4, ahí está escrito. Lea todo el capítulo 4 en su casa y usted lo va a confirmar. Sigamos. Nuestro Señor Jesucristo anunció de antemano el movimiento de la apostasía en boca de falsos cristos y falsos profetas. De una manera clara también el Señor Jesucristo lo anunció. Él dijo bien claro en los discursos escatológicos que están allá en Mateo 24 y 25, en Lucas 21, en Marcos 13, que vendrían, se manifestarían al mundo muchos falsos cristos, falsos profetas, y le dirían al mundo, están aquí, estamos acá. Pero el Señor advirtió de una manera clara acerca de la manifestación de estos personajes. ¿Quiénes son estos personajes? Son apóstatas. ¿Quiénes son estos personajes? Falsos maestros. ¿Quiénes son estos personajes? Falsos profetas. Así es que nosotros no debemos sorprendernos cuando en el día de hoy sepamos de una falsa profecía, de un ministro fraudulento del evangelio anunciando revelaciones y profecías nuevas, porque esto está ya anunciado de antemano. No nos debe ni confundir, no nos debe ni alertar, ni mucho menos debemos creer en este tipo de manifestaciones. Es evidente que antes que venga el Señor por su iglesia, la apostasía va a llegar a un clímax intenso, descartando con ello que vaya a venir un avivamiento mundial. Así es. Esto es contundente, mi hermano.
Hay mucha gente que está pensando que después de este tiempo, en donde la apostasía va a llegar a su clímax máximo, va a haber un derramamiento del Espíritu y un avivamiento sobrenatural sobre la iglesia y el mundo cristiano en general. Tengo que darte una mala noticia y tengo que decírtelo por la palabra de Dios, no porque sea un capricho de mi corazón. No es así. Lo que la Biblia enseña es todo lo contrario. Lo que la Biblia enseña es que cada vez la apostasía será mayor. No hay ningún avivamiento espiritual. Ahora, puede que hayan avivamientos locales de uno que otro ministerio, de una que otra iglesia en algún lugar del mundo, pero avivamiento mundial, no, esto no es profético, esto no es bíblico. No hay ningún texto en la palabra de Dios que te afirme a ti el hecho de que va a haber un avivamiento mundial antes que la iglesia sea arrebatada. ¿Sabes qué es lo que va a venir? Apostasía mundial. El sistema religioso de un personaje que será el calanchín, el acompañante, el socio del anticristo. Este sistema religioso se aumentará, se consolidará a nivel mundial. Es un sistema apóstata. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios revelado? Demuéstremelo, pastor. Dígame dónde está escrito. ¿Dónde dice la Biblia eso? Te lo digo. Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. Ese sistema religioso comenzó en el año 1962 como fruto del Concilio Vaticano II, un concilio de obispos católicos romanos. Se nació nació en ese concilio un movimiento llamado el ecumenismo. Y el ecumenismo lo que procura es que se institucionalice una sola religión mundial con un superpastor. Entonces vas a tener una super hiper mega iglesia con un super hiper mega pastor. ¿Quién? El falso profeta. Así lo llama la Biblia en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y su sistema, el apóstol San Juan, inspirado del Espíritu, dice que se llama Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras de la tierra. Obviamente se está refiriendo de una manera metafórica, de una manera simbólica, al movimiento religioso que será la plataforma del falso profeta. Eso es lo que se va a dar a nivel mundial. Una consolidación del ecumenismo en una super hiper mega iglesia, en donde no importa cómo tú creas, no importa en el Dios que tú profeses, lo importante es que tú seas parte de esa iglesia. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esto es palabra de Dios, mi amigo. Esto es revelación de Dios. Eso está escrito. Solo que hay que estudiarlo, solo que hay que atesorarlo en el corazón, afirmarlo en nuestro corazón y predicarlo al mundo para que la gente salga de las tinieblas y se conviertan a la luz del Señor. Segundo punto, segundo elemento o segundo evento de esta agenda pretribulacionista. Manifestación del anticristo. La manifestación del anticristo. San Pablo dice ahí en este texto que hemos escogido que no se va a manifestar el anticristo, no se va a manifestar hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, cuando se quite de en medio eso que impide o el que impide la manifestación del anticristo, él se manifestará al mundo. ¿Quién es el que impide entonces? ¿O qué es lo que impide? ¿Qué poder es el que impide que el anticristo se manifieste al mundo? Nada más y nada menos que el mismo Espíritu Santo de Dios que habita en los creyentes de la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que lo impide. Pero cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, lo que impide la manifestación mundial pública del anticristo, la manifestación visible, entonces él se va a manifestar. Porque ya no hay quien lo restrinja, ya no hay quien lo impida. Ahora, ¿se va el Espíritu Santo de la tierra? No, no se va. No se va el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios. Él es omnipresente. El Espíritu Santo es Dios. Lo que se va de la tierra es la iglesia y
el ministerio del Espíritu ya no estará operando en la iglesia, ni tampoco estará restringiendo al anticristo, porque el ministerio del Espíritu Santo se enfocará hacia otro tipo de personas, hacia otro pueblo. Y si usted permanece atento allí, usted va a saber hacia quién se va a dirigir el ministerio del Espíritu Santo. Esta manifestación del anticristo marcará el inicio de la gran tribulación. Mire lo que marca el inicio de la gran tribulación. Según la palabra de Dios, lo que marca el inicio de la gran tribulación no es la construcción de un templo judío. No es la construcción del templo judío, como afirman los judíos ortodoxos de hoy, de que una vez que ellos construyan el templo, viene el Mesías. No es así. No es así. Lo que impide, según el apóstol San Pablo, inspirado de Dios, que se manifieste el anticristo, son dos cosas. Uno, el aumento de la iniquidad, el aumento de la maldad, el aumento de la apostasía y la manifestación del anticristo. La manifestación del anticristo. No es la construcción de ningún templo judío. No son los judíos los que van a traer al Mesías, mi amado. No es el templo el que va a traer al Mesías. El Mesías va a venir una vez que el Espíritu Santo arrebate a la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo arrebate a la iglesia, entonces el poder que impedía que el anticristo se manifestara será quitado. Y este inicuo se desbordará. Comenzará un ministerio mundial que por lo menos durará 7 años. Esto es lo que lo impide. Y la Biblia lo dice claramente. Quiero que repitamos ese punto que acabamos de decir para que lo tengas absolutamente claro. Esta manifestación del anticristo marcará el inicio de la gran tribulación. Lo que marca entonces el inicio de la gran tribulación es la manifestación del anticristo. Cuando el anticristo se manifieste al mundo, entonces podemos decir con toda certeza, comenzó la gran tribulación. Y si el anticristo se manifiesta al mundo y tú todavía estás aquí, te tengo la mala noticia más terrible que hayas podido escuchar. Te quedaste. Esto será algo simultáneo. Él se va a manifestar y de inmediato que se manifieste, nos vamos. Nos vamos de una vez. O el Señor nos lleva. Alabado sea el nombre del Señor. La manifestación del anticristo al inicio de la gran tribulación será engañosa. Él se mostrará como un pacificador mundial, la solución a los problemas críticos de la economía mundial. Así es. ¿Por qué él engañará al mundo? Porque él al principio de la gran tribulación no se mostrará como un anticristo, un antimesías. No se mostrará como un personaje satánico. Él se mostrará más bien como un pacificador mundial. Se mostrará como un gran líder político que traerá solución a los problemas económicos del mundo. Creo que una de las cosas que va a hacer que engañe a los judíos es que él les va a ofrecer construir el templo. Él les va a ofrecer construir su templo, el templo que tanto anhelan. Y con este engaño, los judíos van a firmar un tratado de paz internacional, un tratado de paz con el mundo y principalmente con sus enemigos, los árabes. Este va a ser el engaño que el anticristo va a usar. Él no se va a manifestar como anticristo, como bestia. No se va a manifestar al principio. Eso lo hará después, a la mitad del pacto, a la mitad del tratado que va a hacer firmar a los judíos y al mundo entero. Él se va a mostrar es como un gran pacificador. Él se va a mostrar es como la solución al mundo, la solución a los problemas económicos, la solución a los problemas de salubridad mundial. ¿Quién sabe si sea el personaje que ofrezca al mundo, verdad, que las economías mundiales que ya entraron en crisis, quién sabe si este hombre ofrecerá la solución a la hambruna mundial que ya la ONU acabó de declarar que el mundo va a experimentar? ¿Quién sabe si este hombre ofrecerá al mundo la vacuna contra el coronavirus? ¿Quién sabe? Pero él va a usar de artificios, de artimañas, de engaños para mostrarse al mundo y que el mundo lo acepte. Pero a la mitad del tratado, ahí es donde se va a ver quién es quién. Porque él va a profanar ese pacto, sentándose, según las escrituras, en el templo de Jerusalén, más exactamente en el altar
en el lugar santísimo, y va a pedir y va a exigir al mundo que lo adore como Dios. Cuando los judíos se den cuenta de esto, entonces será demasiado tarde, porque se les va a meter el diablo en la misma casa de Dios, y empezará este hombre, este personaje, una masacre, una persecución a nivel mundial contra los judíos. Y este hombre va a matar más judíos que el mismo Adolfo Hitler en el holocausto nazi. Así que el trago más amargo de la historia, todavía el pueblo de Israel no se lo ha tomado. La copa más amarga se la va a tomar en la gran tribulación y se la va a hacer tomar el anticristo. Alabado sea el nombre del Señor. El hecho de que al anticristo, el anticristo al mundo se manifieste públicamente, no significa que la iglesia se someterá bajo su agenda ministerial que durará 7 años. Quiero hacer esta claridad. El hecho de que el anticristo se manifieste al principio, al inicio de la gran tribulación, y que lo haga de la manera como estamos diciendo, ¿sabe dónde está la manifestación del anticristo? En el libro de Apocalipsis. En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, él es el jinete del caballo blanco que aparece allí, el primer caballo, y que anuncia paz al mundo. Ahí está la manifestación del anticristo, una imitación burda, una invitación pálida de lo que es el reino de paz de Jesús como Mesías, el reino milenial. Él va a hacer una imitación de eso. Él se va a montar en un caballo blanco, al igual que Jesús cuando venga, va a venir en un caballo blanco. Pero el problema es que este jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 trae un arco. En cambio, Jesús lo que trae es una espada. Eso es claro para que usted vea la distinción entre uno y otro. El primero es un imitador, un imitador. Este es el anticristo. Entonces, el hecho de que él se manifieste al principio de la gran tribulación y que lo haga de esta manera no significa por eso, porque no está escrito que la iglesia va a pasar la mitad de la gran tribulación o siquiera una parte de la gran tribulación. No, esto será algo simultáneo. Se manifiesta este personaje y simultáneamente el Espíritu Santo nos arrebata de esta tierra. Tercero. ¿Ya lo tiene con claridad? ¿Ya lo ve claro? Esto será un evento simultáneo. Es posible que nosotros lo veamos, que a través de las transmisiones vía satélite, si es que existen las transmisiones vía satélite al inicio de la gran tribulación. Pero de hecho, si esto se da, una vez que él se manifieste al mundo y de esta manera engañosa como la hace, de una vez la iglesia se va. No tenemos por qué estar sometidos a este ministerio ni a esta agenda satánica que se va a desarrollar en la gran tribulación. Tercero, reconstrucción del tercer templo de Israel. La reconstrucción del tercer templo de Israel. Es obvio que si él se va a sentar, el anticristo se va a sentar en el templo a la mitad de la gran tribulación, quiere decir que ya el templo estaba construido. Eso es un asunto de lógica. Y efectivamente, es posible que sea el anticristo quien construya, ¿sí?, el templo a los judíos. Es posible que sea él. Y que ellos, pues, en gratitud, firmen ese tratado de paz que él les va a hacer firmar. El templo entonces se va a reconstruir, se va a poner en pie para que funcione el oficio de los sacerdotes, las festividades sagradas. Y no solo eso, sino para que el incienso, el altar del incienso sea encendido, las oraciones del pueblo judío se puedan realizar. Esto es lógico de entender. Tiene que haber un templo. Para que pueda ser profanado tiene que existir. Y efectivamente es al principio de la gran tribulación que este templo será construido. La reconstrucción del tercer templo de los judíos no señala el inicio de la gran tribulación. ¿Qué es entonces lo que señala el inicio de la gran tribulación? Dos cosas. El aumento de la apostasía y la manifestación del anticristo. Él se va a manifestar, pero como le estamos explicando, él no lo va a hacer al principio como un personaje tétrico, satánico, un personaje de la oscuridad. No, él se va a presentar es como el pacificador mundial, la gran solución para el mundo. El anticristo, mediante un tratado de paz internacional, seducirá a los judíos construyéndoles el templo que ellos quieren. Así es. ¿Cuál es el cebo que él va a usar para engañar a los judíos? Les va a construir el templo.
Y ellos de buenas a primeras, sin más allá y sin más acá, van a aceptar. Por eso van a ser engañados. Pero ellos no saben que están haciendo es un pacto con la misma muerte. Un pacto con el diablo. Y el diablo no respeta pactos. El diablo no respeta compromisos. El diablo no respeta pinta, mi amado hermano. No respeta tratados, no respeta nada. Los judíos ortodoxos aseguran que al construir el templo aparecerá el Mesías, pero esto no es cierto. No es cierto. Ellos aseguran que una vez que ellos apresuren la construcción de su santuario, de su templo, aparece el Mesías. O sea, ellos creen que son ellos los que van a traer al Mesías, que no es Dios el que va a enviar al Mesías, sino que son ellos. Un error tremendo. ¿Sabe qué es lo triste? Que muchos cristianos están creyendo estas mentiras. Muchos cristianos, muchos creyentes están creyendo estas mentiras del judaísmo ortodoxo. No es el judaísmo ortodoxo ni la construcción del templo lo que va a precipitar la venida del Mesías. Son las señales que los apóstoles declararon. Daniel 12:4. Vamos a leer la profecía de Daniel 12:4 porque ahí hay un vocablo. Ahí hay un vocablo que es clave para entender esta verdad espiritual. Hemos dicho que no son los judíos ortodoxos, no es el judaísmo ortodoxo el que una vez construido el templo va a precipitar la venida del Mesías. No, no es ello. Son las señales que hemos estado anunciando, las señales que el apóstol San Juan, el apóstol San Pablo anuncian. ¿Cuáles? El aumento de la iniquidad, el aumento de la apostasía y finalmente la manifestación del anticristo, gracias a que el poder del Espíritu Santo ya no se lo va a impedir. Escuchemos lo que dice Daniel, capítulo 12, verso 4. Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Correrán de un lado para otro, muchos correrán. ¿Quiénes son? Los judíos ortodoxos. ¿Y en qué correrán? Correrán para construir el templo. El verbo allí, correrán, que está en tiempo futuro, indica la precipitud de esta gente. Indica que esta gente está realmente inquieta, está empujando, está apresurando la venida del Mesías, creyendo que es con la construcción del templo que el Mesías va a aparecer. Es como si ellos le pusieran a Dios la regla. Bueno, Dios, ya está el templo, falta el Mesías, envía el Mesías ya. Y ellos creen que Dios de esta manera es que va a enviar al Mesías. Pero no es así, mi amado, no es así. No son ellos los que van a precipitar, no es la construcción del templo la que va a precipitar la aparición del Mesías. Son las señales que ya están previstas y que están escritas. Cuando estas señales se den, entonces el Mesías aparecerá. Alabado sea su nombre para siempre. Y aparecerá primero de una manera virtual, por así decirlo, de una manera espiritual. Y después de una manera visible. Bendito sea el Señor. Número 4. Terminación del ministerio del Espíritu Santo a la iglesia. Hemos dicho, como lo dice San Pablo, yo solamente estoy haciendo un eco de lo que San Pablo por inspiración del Señor dio. ¿Qué es lo que dice él? Que no se manifestará aquel inicuo hasta que al presente quien lo detiene se quite, desaparezca. Y al presente quien lo detiene es el poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia. La presencia del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Es que estos dos no pueden caber en un mismo sitio o no pueden estar haciendo la misma cosa a la vez. Dios le va a permitir a Satanás que desarrolle un ministerio de iniquidad durante 7 años. Dios le va a permitir esto. Esto es parte de la soberana voluntad de Dios. Dios va a permitir que el mal actúe y que se desborde. Sí, pero esto va a ser a su tiempo, en su momento. Tanto es incluso el hecho de que esta es una verdad espiritual, que el mismo Dios, sabiendo la maldad tan desbordada a los niveles que el diablo va a llevar la maldad, que el Señor va a recortar estos días, los va a recortar. Porque si no los recortara, nadie podría salvarse. El diablo odia a la raza humana, mi hermano. El diablo odia al hombre. Y si el diablo pudiera destruirnos a todos ahora, lo haría. Solo que Dios se lo impide.
El poder del Espíritu Santo nos guarda. El poder del Espíritu Santo es el freno que impide que Satanás se manifieste y que manifieste a su hijo, porque el anticristo es un hijo del diablo. Es el hijo del diablo, para que lo tengamos claro. Los tiempos de los gentiles son los tiempos que Dios ha provisto para que todo aquel que no es judío se arrepienta y se vuelva a él. Si usted no es judío y usted está escuchando esta palabra, usted está escuchando esta palabra en un marco de tiempo que la Biblia llama los tiempos de los gentiles. Estos tiempos están designados en la Biblia para que se arrepientan todos aquellos que no son judíos. Todos aquellos que rechazaron al Mesías, la descendencia de ellos que rechaza al Mesías hasta el día de hoy y que están endurecidos espiritualmente en parte por orden de Dios. Somos nosotros, los gentiles que no somos judíos, que no pertenecemos étnicamente a ninguna de las tribus de Israel. Este es el tiempo para arrepentirse y volverse a Dios. Tiempo de los gentiles. Pero esto no será para siempre. Los tiempos de los gentiles están designados en la Biblia desde que comenzó el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, sobre el pueblo de Israel, hasta que, pasando por el imperio y el dominio de los medos y persas, pasando por el imperio y el dominio de los griegos, pasando por el imperio y el dominio de los romanos, hasta que se levante el anticristo, el último rey gentil que va a gobernar sobre el mundo y específicamente desde Jerusalén. Cuando estos tiempos se acaben, entonces ya no habrá oportunidad para salvación. Así es que si usted no es judío y está escuchando hoy el mensaje de salvación, arrepiéntase, vuélvase a Cristo antes de que estos tiempos finalicen. Y si usted es judío, pídale al Señor que le ilumine con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que ilumine su entendimiento, le demuestre que Jesucristo es el Mesías, y usted arrepentido, vuélvase a Él confesándolo como Señor y Dios, como Adonai, Eloheinu, el Señor nuestro Dios, como lo hizo Tomás. Sea creyente y no sea un incrédulo. La iglesia fue diseñada para recibir el testimonio del evangelio durante los tiempos de los gentiles. En este tiempo la iglesia, que generalmente, mayormente es conformada por gentiles, está llamada al arrepentimiento. Estos tiempos se llaman tiempos de los gentiles. Pero una vez que la iglesia sea arrebatada, los tiempos de los gentiles terminan. No hay oportunidad después para aquellos que no escucharon. No hay oportunidad para arrepentirse. Tendrán que hacerlo por otro lado. Tendrán que hacerlo de otra forma, pero ya no por el ministerio glorioso del Espíritu Santo, por la predicación del evangelio que la iglesia realiza hoy. Una vez que los tiempos de los gentiles lleguen a su final y el número o plenitud de gentiles que están ordenados para vida eterna se salven, entonces cesará el ministerio del Espíritu al mundo gentil y a la iglesia. Así es. ¿Cuándo terminará el ministerio del Espíritu Santo a la iglesia y al mundo gentil? Cuando la iglesia sea arrebatada. Una vez que sea arrebatada la iglesia, se completará el número de aquellos gentiles que están ordenados para vida eterna y se completará. A esto se le llama la plenitud de los gentiles. Y cuando termine la plenitud de los gentiles, ya no hay chance. Ahora el ministerio del Espíritu Santo se enfocará hacia el pueblo de Israel, hacia los judíos, porque por pacto Dios les prometió a ellos restaurarlo, derramar sobre ellos un espíritu de arrepentimiento, de gracia, de oración sobre la casa de David y sobre toda su descendencia. El Espíritu Santo entonces se enfocará hacia el pueblo de Israel porque los va a restaurar, pero en medio de la gran tribulación, no ya en tiempos de gentiles. Los tiempos de los gentiles terminaron, la plenitud de los gentiles se completó y entonces el Espíritu Santo hará lo suyo, pero con el pueblo de Israel. El ministerio del Espíritu Santo es lo que hace detener la manifestación mundial y visible del anticristo. Así es el ministerio del Espíritu Santo, mi amigo, quien impide que el anticristo se manifieste. Y quiero decirte con claridad y total certeza, las señales que Jesús llamó principios de dolores para que la iglesia del Señor y el mundo gentil estuviera percibido, ya están cumplidas. Ya están cumplidas. Eso significa que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento.
El rapto de la iglesia puede ser en cualquier momento. En cualquier momento podemos ser trasladados porque las señales ya están cumplidas todas. Todas las señales que la iglesia tenía que ver cumplidas ya están. ¿Qué es lo único que falta? ¿Qué es lo único que se tiene que dar? Y esto es una señal que se tiene que dar, pero para el mundo, no para la iglesia. ¿Sabes cuál es? La manifestación visible mundial del anticristo. Por eso te lo dije y te lo voy a reiterar. Si tú ves que el anticristo se manifiesta, el templo de los judíos está reconstruido, ¿ves? Y no te has ido, ¿ves? No te has ido, no ha habido en ti un arrebatamiento, te quedaste. Te quedaste. Y lo que va ahora a controlar, a posesionarte sobre tu vida, es un espíritu de error, un juicio de parte de Dios. Porque seguramente si usted se quedó es porque usted nunca tomó las cosas de Dios en serio. Era jugando al evangélico, jugando al culto, a la religión. Usted estaba jugando con la gracia de Dios. Usted convirtió la gracia de Dios en libertinaje. Usted creyó que iba a haber una segunda oportunidad después del arrebatamiento en la gran tribulación. Creíste a un espíritu de error, de mentira que te predicaron, que ibas a tener chance allá en la gran tribulación, pero te quedaste y esto no será cierto. Allá no habrá chance para los gentiles. El único chance que el Señor va a permitir es a los judíos, un remanente que van a confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor para siempre. No existe base bíblica para certificar que gentil o paganos o evangélicos legalistas se salven durante la gran tribulación. Ningún evangélico mundano tendrá una segunda oportunidad, porque ya la tuvo. ¿Cuándo? En los tiempos de los gentiles. Ya lo tuvo. Dios esperaba que él fuera un número que completara la plenitud de los gentiles, pero él no lo aprovechó. Él creyó que Dios era jugando, pero Dios no juega, mi amigo. Dios no juega. Él ha establecido una agenda y él la va a cumplir al pie de la letra. Dios sí cumple. Dios sí cumple. Los que no cumplimos a veces somos nosotros, pero Dios sí cumple. Así que si tú estás creyendo que tú vas a ser un gentil que se va a salvar en la gran tribulación por entregarle la cabeza al anticristo, te equivocaste. No hay segundo viaje. Hay un solo viaje. Váyase en el primero. Porque los tiquetes ya están a la venta, ya están puestos allí para ti. Están disponibles, son gratis, no cuesta nada. Solo lo que tienes que hacer es arrepentirte, volverte al Señor, confesarlo a Él como tu Dios y tu Salvador y tú serás salvo. Quinto, arrebatamiento. Número 5. Arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Quiero reiterar los eventos para que los tengas bien presentes. Número 1. Intensidad y aumento de la apostasía. La intensidad y el aumento desmedido de la apostasía. Número 2. Manifestación del anticristo. La manifestación visible mundial del anticristo. 3. Reconstrucción del templo de Israel. La reconstrucción del templo de Israel, el templo de Jerusalén. 4. Terminación del ministerio del Espíritu Santo a la iglesia. Cesa el ministerio del Espíritu Santo a la iglesia y al mundo gentil. El ministerio del Espíritu Santo es lo que hace que una vez que una persona oiga la palabra de Dios, una vez que tú oigas el evangelio, el Espíritu Santo convence al pecador. ¿De qué? De 3 cosas. Lo convence de justicia, de pecado y de juicio. De esas 3 cosas. Pero ya esto no lo hará el Espíritu Santo después que la iglesia sea arrebatada. ¿Con quién lo hará entonces el Espíritu Santo? Lo hará con el pueblo judío. Eso es lo que dice Ezequiel capítulo 37 y 38. Va a haber un poderoso Pentecostés profético en Israel, y un remanente de ellos se va a salvar. Los primeros que se van a salvar, 144,000 que serán de las 12 tribus de Israel. Se salvarán también 2 poderosos testigos, 2 poderosos predicadores, 2 poderosos profetas, según Apocalipsis 11. Ellos se salvarán. Y un remanente de Israel, un remanente, una tercera parte que va a sobrevivir de la gran tribulación. A ellos se les va a predicar el evangelio del reino y una parte de ellos creerán y se convertirán a Yeshua como el Mesías, a Jesús de Nazaret como el Mesías, el Señor nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Número 5 entonces.
Arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, la traslación de la iglesia. Una vez que las señales declaradas como signos visibles para la aparición de nuestro Señor Jesucristo se cumplan, entonces ocurrirá el arrebatamiento espiritual de la iglesia. Así es un arrebatamiento espiritual. No es un rapto secreto, como dijeron los teólogos del pretribulacionismo hace unos años atrás. No, no es así, no es secreto. No es secreto. Mire que no es tan secreto, porque el vocablo que se usa, parusía, para referirse al arrebatamiento de la iglesia, este vocablo griego dice que antes de que la parusía se dé, va a haber una señal en el cielo. Dice que será la venida del Señor como el relámpago que se muestra por el oriente y desaparece por el occidente. O sea, esto es visible. Y no solamente visible, sonoro. Así será la parusía. Entonces no es ningún rapto secreto. Lo que sí será es invisible, porque solo afectará a los creyentes, a los que están llenos del Espíritu, aquellos que están con sus lámparas llenas de ese aceite celestial, aquellos que viven en santidad. Esos son los que se van en el arrebatamiento de la iglesia, una vez que se cumplan las señales que hemos dicho. ¿Cuáles son las señales previstas? La iniquidad, el aumento de la iniquidad y la manifestación visible del anticristo. Entonces ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia hará que se cumpla la promesa del Señor de ser guardados de la gran tribulación. Así es. 3:10. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 10 vamos a leer esa promesa. Porque esa promesa que hace el Señor a la iglesia que es fiel, a la iglesia que está llena del Espíritu Santo, es interesante que lo veamos para que marquemos una diferencia entre lo que significa el pueblo de Israel y la iglesia. La promesa es hecha a la iglesia, reitero, no al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, la promesa que el Señor les hizo fue de guardarlos. Eso está en Isaías 24, 25 y 26. Eso está en el libro del profeta Jeremías, cuando el Señor habla de la angustia de Jacob, tiempo de angustia para Jacob, también les promete que los va a guardar, y va a guardar a un pequeño remanente, a los que creen en él. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Muy bien. La traducción de Reina y Valera dice que el Señor va a guardarnos de la hora de la prueba. Fíjate, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10. Te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cuál es esa hora de la prueba? La gran tribulación. La gran tribulación, esa es la hora de la prueba. ¿Por qué sabemos que es la gran tribulación? Porque una prueba es un tiempo de juicio, es un tiempo de indignación que el Señor va a enviar al mundo entero. Al mundo entero. Así lo dice el texto. Pero fíjese, la promesa dice, te guardaré de la hora de la prueba. No te guardaré en medio de la prueba. Así no dice. Lo que dice es, te guardaré de la hora de la prueba. La única manera de guardarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero es que nos lleve de aquí, de este mundo. Y efectivamente, a eso se refiere el arrebatamiento de la iglesia. A eso se refiere. Conclusión. De manera que la promesa es clara. Ahora, habrá un remanente que Dios guardará en medio de la prueba, pero ese no es el remanente de los cristianos, porque la iglesia ya no está aquí. Es el remanente del pueblo judío, al que Dios promete guardarlos en medio de la prueba. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero concluir en esta hora. Las posturas mid-tribulacionistas y post-tribulacionistas no tienen argumentos bíblicos sólidos para ser creídas. Así es. Estas posturas mid-tribulacionistas que las cree la iglesia adventista del séptimo día. Los mid-tribulacionistas, ellos han publicado incluso videos por la internet donde la gente ve el arrebatamiento y se quedan sorprendidos y entonces algunos se arrepienten y se vuelven a Dios. Esto es totalmente erróneo, esto no es bíblico.
No va a haber ningún arrepentimiento en la gran tribulación para aquellos que oyeron el evangelio y se quedaron. No va a haber ningún arrepentimiento. Lo que va a haber es un juicio que va a endurecer sus corazones. Y eso está escrito también allí. En la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 2, usted puede leer el verso 11 y los versos que siguen, y ahí dice claramente que Dios es el que va a enviar un juicio, un espíritu de error para que se convenzan y se condenen aquellos que jugaron con la verdad, jugaron con la mentira, jugaron con la gracia. Es el mismo Dios. Una maldición que tiene nombre propio en las Escrituras. Es la maldición de Alá. La maldición de Alá. Así se llama esta maldición, un vocablo hebreo. Esta maldición es la que va a hacer que esta gente se endurezca de corazón. ¿Ve? De modo que, reitero, estas posturas mid-tribulacionistas y post-tribulacionistas no tienen respaldo bíblico. ¿Quiénes son los que creen las posturas post-tribulacionistas? Pues obviamente los judíos. Los judíos creen que van a pasar por la gran tribulación y en efecto sí van a pasar. Sí van a pasar. Pero Dios va a guardar a un remanente que creerá que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios. Los va a guardar. Pero hay aún iglesias cristianas que creen que no va a haber ninguna gran tribulación, que no va a haber ningún anticristo, que no va a haber ningún falso profeta, que no existirá ningún juicio en el libro de Apocalipsis, que no va a haber un reino milenial. Y usted me dirá, pero esto es increíble. Yo no lo sabía, entérate. La iglesia calvinista, la iglesia hipercalvinista, los seguidores de Juan Calvino, las iglesias presbiterianas creen que no va a haber ningún arrebatamiento, que no va a haber ninguna manifestación de ningún anticristo literal, que no va a haber ningún falso profeta literal, que no va a haber ninguna gran tribulación, que no va a haber ningún juicio de las naciones, que no va a haber ningún reino milenial. La pregunta es, entonces, ¿en qué creen? Ellos no tienen esperanza, mi amigo. Por eso te lo digo a la luz de la Escritura y con toda la experiencia y el conocimiento que tengo de la palabra de Dios. Hermenéuticamente no se puede demostrar que esta teoría sea cierta, que esta hipótesis sea cierta. ¿Cuál? La hipótesis mid-tribulacionista y la post-tribulacionista. No se puede demostrar bíblicamente. Además, llenan de temor y de incertidumbre a todo aquel que las cree. Eso es lo que la gente finalmente termina anidando en su corazón. Temor, incertidumbre, desesperanza en sus corazones. Porque no tiene ninguna esperanza, no tiene ninguna certeza. Si entonces Dios nos salvó para meternos en un juicio terrible de la gran tribulación, ¿para qué Dios nos salva? ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está el gran amor de Dios? Hay por tanto esperanza en Jesucristo para todo aquel que cree firmemente en sus promesas. Amén. Yo lo creo, lo afirmo, lo predico y te lo declaro en el nombre de Jesús. Solo hay esperanza en Jesucristo. Él es la esperanza de gloria para nosotros y para todo aquel que cree. Y quiero hacer un llamado en esta ocasión para todos aquellos que han oído y han creído. Si usted decide hoy entregar su vida a Jesucristo, abandonar su vida de pecado y entregar su vida al Señor, usted puede hacerlo mediante un acto de fe por medio de una oración. Esa oración quiero dirigirla para que tú la confieses y tú recibas ahora por la fe a Jesucristo. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti y te hará una nueva criatura, una nueva persona, una nueva creación. Tu vida cambiará y Él traerá esperanza a tu corazón, traerá certeza. Él alejará de ti toda incertidumbre, todo dolor, toda falta de fe. Él traerá a tu vida fe para creer sus promesas. Si esta es tu decisión, quisiera invitarte para que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Repita junto conmigo esta oración de fe. Diga junto conmigo, Señor Jesús, dígalo, confiésalo. No basta con creer, hay que confesarlo. Diga conmigo, Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y creo en verdad, Señor, que tu palabra es fiel. Hoy, Señor, te pido perdón por mis pecados
Y te pido, Señor, que tú me laves con la sangre que tu Hijo derramó en la cruz del Calvario. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y me selles con tu Espíritu Santo. Enséñame a orar, Señor, y a perseverar desde ahora y para siempre. Ahora te confieso como el Hijo de Dios. Creo que moriste, resucitaste para darme perdón, salvación y vida eterna. Señor, ahora confieso que soy un hijo de Dios por la fe en tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Mi amigo, Dios te bendiga, y antes de despedir esta transmisión, solo me resta pedirte que te pongas en contacto con nuestro ministerio. Póngase en contacto con nuestro ministerio. Nosotros tenemos las herramientas y el deseo de poder seguir ayudándote en tu vida espiritual. No basta con haber creído y confesado que Jesús es el Señor. Ahora te resta una carrera por delante que tienes que caminar. La carrera de la fe, para que te conviertas en un auténtico discípulo de Jesucristo. Y para que un día podamos, como iglesia, juntamente con Él, reinar por la eternidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, Ubrajá, Adonai. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.